Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto. Vamos a esperar unos minutitos de cortesía y empezamos las lecciones de hoy. Vamos a ir preparando para ver quién va a ofrecer la oración. Por ejemplo, Rafael Martín. ¿Tú estás ahí, Rafael? Y aquí estoy. En un momento te pido la oración, vete preparando. Vale. Ve inspirándote, que enseguida te la asigno y empezamos. Vale. Muchas gracias. Como sabéis, hoy tenemos, aunque se me olvidó decirlo en la lección anterior, lo pusimos en el grupo. Como hay 12 semanas y 14 lecciones, 2 días vamos a tener 2 lecciones. Por tanto, hoy tocan 2. Hoy tocan las lecciones 3 y 4. Y como diré después, las 5 y las 6 tocarán la semana que viene. Son las 2 únicas semanas en las que hay 2 lecciones. Las demás, como ya iremos viendo y lo tenéis en la programación, solamente hay una lección por semana. Muy bien, pues hemos esperado ya los 5 minutos de cortesía y vamos a empezar con la primera oración. Adelante, Rafael. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por este día, por la oportunidad que tenemos de estar aquí en esta clase de instituto y poder aprender del hermano Faustino y de los demás hermanos. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, por poder tener esta instrucción. Y te pedimos, Padre, especialmente por aquellas personas que te necesitan, las personas que lo están pasando mal ahora, que están enfermas o afligidas, que podamos poner en práctica siempre todas estas enseñanzas en nuestra vida. Y esto lo dejo humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Rafael. Nada. Pues muy bien, vamos a hacer lo siguiente. La dinámica de la clase va a ser, voy a hacer una exposición de los 6 puntos que forman las 2 lecciones. La lección 3 tiene 3 secciones y la lección 4 tiene otras 3. Esas 6 secciones, yo voy a hacer un resumen de ellas y después, a ver qué tal funciona, vamos a formar 6 grupos, del 1 al 6. Y en cada grupo tendrá una asignación con 15 minutos para desarrollarla. Y después, cuando nos reunamos todos otra vez, los representantes de cada grupo que habréis elegido vosotros tendrán cada uno 1 minuto para hacer un resumen de lo que han discutido. Y yo ya, cuando nos vayamos a dividir, os comento las asignaciones, que son muy fáciles. La lección número 3 tiene 3 secciones, 1, 2, 3, y eso serían las 3 primeras asignaciones. Y la lección número 4 tiene otras 3 secciones. En ese caso sería 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál es la asignación número 1? La sección 1 de la primera lección, y así sucesivamente. Lo comentaremos ahora. Muy bien, entonces vamos a desarrollar la lección 3 y voy a poner sobre la pantalla la pizarra, digamos, en la que aparecen las ideas que vamos a ir comentando y que servirá para tenerlo a la vista para su desarrollo. Así que voy a desarrollar las 2 lecciones y luego repartimos los grupos, evaluamos y asignamos la lección siguiente. Muy bien, vamos a poner la pantalla de la lección número 3. Muy bien. Pues ahí tenéis la lección número 3 con algunos puntos que vienen en la lección. ¿La podéis ver bien? ¿La tenéis ahí a la vista?
Voy a hacer Sí. un resumen de la lección y después pasaremos a la lección número 4 y esto es lo que discutiréis después. Entonces, el grupo primero va a hablar del punto 1, que es actuar con fe. El grupo segundo hablará de tener una perspectiva eterna y el grupo tercero hablará de usar fuentes apropiadas. Esos serán los 3 primeros grupos y así con los otros 3 con la lección segunda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay algo muy interesante en el mundo de la didáctica que dice que las cosas las aprendemos cuando las descubrimos por nosotros mismos. Por supuesto, yo soy el maestro y tengo que ayudaros en esta búsqueda, en este que se llamaría el aprendizaje por descubrimiento. Pero en realidad lo más importante no es lo que yo haya descubierto. Es bueno, conviene que cambiéis dejéis en silencio vuestros micrófonos para que así habléis sin ningún problema y no se registre la voz de todos. Entonces silenciáis vuestros micros y vamos adelante con la presentación. Si alguien tuviera que decir algo, lo conecta, lo pregunta o comenta y lo vuelve a silenciar. Entonces, esta lección número 3 tiene como título ¿Cómo adquirir conocimiento espiritual? Y la pregunta que aquí podríamos tener es ¿qué significa conocimiento espiritual? En el desarrollo de esta lección y de la siguiente se habla un poquito de lo que significa el conocimiento espiritual. Yo sé lo que es el conocimiento intelectual o el conocimiento académico o el conocimiento cultural. Yo sé lo que es aprender física o matemáticas o historia, igual que vosotros y vosotras. Pero ¿qué es eso del conocimiento espiritual? Pues el conocimiento espiritual lo vamos a ir desarrollando, pero básicamente podríamos decir que el conocimiento espiritual es aquel que tiene que ver con las cosas del espíritu, con las cosas de Dios, con las cosas de la eternidad. Y a esto se refiere esta lección. ¿Cómo se adquiere conocimiento de las cosas de Dios? ¿Cómo se adquiere el conocimiento de las cosas eternas? De las cosas que tienen que ver con el espíritu y no con el cuerpo. Eso es lo que trata de desarrollar esta lección. Y como habréis leído en el teléfono, si lo miráis en el teléfono, en la biblioteca del Evangelio, ahí habla de la primera idea. Yo adquiero conocimiento espiritual actuando con fe. ¿Qué significa actuar con fe? Y eso es un punto que tendrá que desarrollar el grupo número 1. Yo actúo con fe cuando al desarrollar mi conocimiento permito que la fe forme parte de esa adquisición. Y, por ejemplo, una de las cosas que leemos en la lección, en la biblioteca del Evangelio, en esta lección de instituto, es que cuando yo estoy estudiando la historia de la Iglesia o cuando estoy estudiando la doctrina, el Evangelio restaurado, cuando estoy actuando las cosas que se hacen en la Iglesia, es muy importante que si de repente descubro una cosa que no entiendo, algo que empieza a darme dudas, es muy importante que no cometamos el error que cometen ciertas personas que acaban apartándose de la Iglesia. ¿Cuál es el error ese? Pues que en cuanto que encuentren una cosa que no entienden y que les cuesta mucho trabajo aceptar porque no encaja en su mente, en sus conocimientos, en su cultura, entonces de repente empiezan a dudar de todo. Hay un punto que no entienden y de repente hace que todos los puntos anteriores que ya conocían y de los cuales ya tenían testimonio, de repente empiezan a dudar de todo. ¿Qué es lo que yo he puesto ahí? Actuar con fe, en resumen, podría ser apoyarse en el conocimiento que ya tengo y apoyarme en el conocimiento, en el testimonio que ya he adquirido. No podemos echar todo por la borda porque de repente hay una cosa que no entiendo. Y eso lo habréis visto algunas veces en algunas personas y a veces la tentación nuestra, como esto no lo entiendo, pues ya la Iglesia no es verdadera, ¿no? Comentábamos el otro día, por ejemplo, un día empiezo a leer sobre el matrimonio plural o la poligamia y tal, y de repente no lo entiendo, y como no entiendo la poligamia, todo es falso. Y ya hacemos lo que dicen en inglés, que lo comentaba la semana pasada. Esas mamás que cogen al niño,
lo meten en un barreño para lavarlo y cuando ya está bien lavado y el agua sucia, salen a la calle y tiran barreño, niño y todo. En inglés se llama tirar el niño con el agua, donde lo han bañado. Entonces, si yo un día tengo una duda, es muy importante que conserve el conocimiento que ya tenía, que conserve el testimonio que ya tenía y vaya poco a poco aprendiendo, entendiendo y desarrollando un testimonio de esta nueva idea que hasta entonces no tenía y que todavía no acabo de comprender. Ese es un primer punto. Y como dice el Amán 5.12, ¿quién tiene por ahí el Amán 5.12? Que es una de las escrituras que aparece en la lección. El que tenga el Amán 5.12, que vea el sonido de su micro y que lo lea. Yo lo tengo. Adelante. Léelo. Yo lo tengo, hermano Faustino. Adelante. ¿Lo leo? Sí. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, debe establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sus dardos en el torbellino, sigo todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual los hombres se edifican, no caerán. Muy bien, muchas gracias. Dime tu nombre porque no te veo en la pantalla. ¿Cómo te llamas? Sofía, Sofía Veloso me llamo. Sofía, muy bien, gracias Sofía por la lectura. Entonces aquí está hablando de que es importante que tengamos un cimiento seguro, una roca en la que edifiquemos nuestro conocimiento y nuestro testimonio. De manera que si un día tenemos una duda, esa duda no destruya todo lo que ya teníamos. Así que nosotros vamos avanzando en el conocimiento, edificando sobre la roca de Cristo. El testimonio principal viene de Jesucristo. Yo no sé cuál es vuestro testimonio, cómo empieza y dónde se edifica. Pero mi testimonio consiste en que un día 2 misioneros me encontraron en Madrid, me dieron las charlas, hice una oración al Señor y Él me contestó diciéndome que aquello era verdadero y aquí estoy por eso. Y luego con los años me he enterado que uno de aquellos misioneros, que eran estadounidenses, se ha inactivado. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Os imagináis que ese misionero me escribe y me dice, hermano Faustino López, quiero pedirle perdón porque ahora me he dado cuenta que todo lo que yo le enseñé era falso. Así que lo siento mucho, perdóneme y hasta luego. Y yo digo, bueno, pues si el misionero que me enseñó me dice que es falso, pues ahora ya, ¿qué hago? ¿Me voy yo también de la iglesia con él? No, porque mi testimonio no está edificado sobre los misioneros. Mi testimonio no está edificado sobre lo que digan los demás. Mi testimonio está edificado en mi oración a Dios y la respuesta que Dios me dio. Por eso, como dice aquí en el Amán, si nuestra roca es Jesucristo, a partir de ahí vamos edificando poco a poco y siempre tendremos un cimiento seguro en nuestro conocimiento y en nuestro testimonio. Por eso es muy importante que actuemos con fe en Dios y en las cosas que Él nos dijo. Y las cosas que vamos aprendiendo, pues las vamos añadiendo a nuestro conocimiento y el testimonio pues va creciendo. ¿Que un día descubro una cosa en la que no puedo creer? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Tirarlo todo y marcharme a la calle? No. Tengo que estudiarlo y estudiarlo hasta que finalmente consiga integrarlo en el resto de la información que yo tengo. Yo he puesto ahí en la pizarra el plan de salvación, marco de referencia. ¿Qué significa eso? Las cosas son verdaderas si encajan en el plan de salvación. Y es muy importante que tengamos el plan de salvación como punto de referencia. Yo tengo un nieto que cuando era pequeñito le daban un rompecabezas de miles de piezas y las montaba y yo me asombraba. ¿Y sabéis cómo actuaba él? Él empezaba por la parte conocida. Por ejemplo, supongamos que tiene que montar un rompecabezas que en el centro hay un barco y luego está el mar en la parte de abajo y el cielo en la parte de arriba. Entonces él empezaba por el barco, porque las piezas se encajaban más fácilmente. Entonces cuando veía una pieza que era completamente azul, la ponía a un lado, porque no la podía poner en ninguna parte, no encajaba. Que encontraba otra pieza que no encajaba en el barco, pues la ponía a un lado. Y así tenía a un lado las piezas que no encajaban.
pero iba montando el barco. Y cuando ya tenía el barco completo, ya iba añadiendo piezas del mar, y cuando tenía el mar completo iba añadiendo las piezas del cielo, y así poco a poco hasta completó el rompecabezas. Pero cuando una pieza no encajaba, ¿qué hacía con ella? ¿La tiraba? No, la guardaba, porque ya habrá momentos en que sí encaje. Y, por supuesto, habría sido mucho más fácil si él hubiera tenido al lado una fotografía de lo que tenía que montar, ¿no? Si él hubiera tenido a un lado una fotografía del barco con el mar y el cielo, pues habría sido más sencillo. Y esto no pasa con nosotros. Si nosotros tenemos una idea clara de lo que es el plan de salvación, podemos ir encajando las cosas más fácilmente. Y lo que no encaja, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos? No. Lo ponemos a un lado, que ya irá encajando en nuestro conocimiento poco a poco que se va desarrollando. Por eso es muy importante que tengamos esa prudencia de decir, tengo el cimiento ya, en el rompecabezas de mis nietos era el barco, y sobre eso ya iba poco a poco montando el rompecabezas, pero no tiraba ninguna pieza, a no ser que la pieza no tuviera nada que ver con el rompecabezas. Entonces sí, prescindes de ella. Pero eso solamente lo sabes a medida que vas montando el rompecabezas o a medida que vas completando el plan de salvación. Ese es el primer punto que tenéis que desarrollar, y en la lección vienen muchos comentarios interesantes. ¿Cuál es el segundo punto de la lección? Tener una perspectiva eterna. Yo os he puesto ahí un dibujito que yo habéis visto muchas veces en la iglesia. Dios ve las cosas de una manera distinta a nosotros. Él tiene esa visión de toda la eternidad y nosotros solamente la visión de esta vida. Y esta visión parcial hace que las cosas tengan un significado diferente. Por eso es muy importante intentar ver las cosas como las ve Dios. Y si las cosas las viéramos como las ve Dios, las entenderíamos mejor. Hay cosas que no entendemos, incluso lo dicen ahí en el manual, por ejemplo, acontecimientos históricos que no se entienden porque tenemos que entender antes el contexto en el que se efectúa, la época, la cultura, el país, y por tanto esa visión más amplia de la realidad nos permite entender mejor las cosas. Así que ese es otro punto que tenemos que desarrollar en el trabajo de equipo. El equipo número 2 tendría tener una perspectiva eterna. Las cosas se entienden mejor si se ven como las ve Dios y no como las ve el hombre. Nosotros tenemos una visión parcial de las cosas y eso nos impide entenderlas muchas veces porque estamos influidos por nuestra cultura, por nuestra formación, por nuestra experiencia, por nuestro ambiente, y eso hace que nuestra visión menor, nuestra perspectiva más corta, a veces nos impide encajar las cosas que están más claras cuando tenemos una perspectiva eterna. Y finalmente, el conocimiento espiritual se adquiere mejor si vamos a las fuentes apropiadas. A ver, vamos a ver, para encajar estos dos últimos puntos, lo de 1 Corintios. ¿Veis ahí la escritura de 1 Corintios? Vamos ahí al Nuevo Testamento. A ver, ¿quién puede leernos el versículo 5? Yo. ¿Quién ha dicho yo? Sí. Helen. Helen. ¿Cómo estás, Helen? Buenas, bien, gracias, Faustina. 1 Corintios 2:5. A ver, Helen, ¿qué dice ahí? Para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿de qué habla esta escritura sobre este punto que estamos hablando? Tanto el 2 como el 3. Que debemos confiarnos no en nuestra propia, vamos a decir, sabiduría, sino en el poder de Dios. Confiar más en Él que en lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Así que en este versículo 5, como bien dice Helen, nos habla de la sabiduría, el poder de Dios, esa perspectiva que Dios tiene. Entonces, si yo dice que si mi fe la edifico sobre lo que Dios dice y no lo que dicen los hombres, será mucho más fácil adquirir conocimiento espiritual. Y a ver, ¿quién, otra persona, otro alumno o alumna, del 9 al 11, quién lo tiene por ahí? Yo me ofrezco. Adelante, Scott, ¿has dicho? Levi. Venga, 9 a 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muchas gracias. Como he puesto ahí en la pizarra, hay cosas que son del hombre y hay cosas que son de Dios. Las cosas del hombre tienen que ver con la cultura del hombre, con este mundo, lo
que decía hace un momento, lo que estudiamos en la escuela o en la universidad, ya sean las ciencias o las letras, son las cosas del hombre. ¿Y cómo aprendemos las cosas del hombre? Pues con el hombre, ¿no? Con la mente humana y con la cultura, los libros de texto y demás. Entonces yo voy a la universidad o voy al instituto, voy a la escuela y abro los libros y aprendo las cosas que el hombre ha descubierto o desarrollado. Pero si son las cosas de Dios, necesito la ayuda del Espíritu. Y así el conocimiento espiritual, que es lo que comentaba antes, exige que tengamos en cuenta a Dios cuando estudiamos las cosas que son de Dios. Y por tanto, como he puesto ahí, las fuentes apropiadas, ¿cuáles son? Pues primero el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos da testimonio de las cosas. Incluso a veces de cosas que no tienen nada que ver con las que dice el mundo. O las Escrituras. Las cosas de Dios las estudiamos en las Escrituras. O en los apóstoles y profetas que nos hablan. Y luego pues están los expertos que sean dignos de confianza. Y el Elder Oaks en la lección habla de qué requisitos deberíamos pedir a un autor para tener confianza en lo que escribe o diga. Y tiene que ver con la formación de ese autor, el punto de vista del autor, su actitud y demás, y si tiene prejuicios o no tiene prejuicios, las fuentes si son primarias o secundarias, si el autor está cercano o lejano de los hechos que describe. Es decir, las cosas no son tan sencillas como pensamos. Escuchamos a muchas personas, leemos muchas cosas, pero no siempre son fiables lo que dicen cuando hablan especialmente de las cosas de Dios. Ahora no recuerdo el nombre, pero yo tengo un libro muy interesante que se llama Los científicos y Dios, que está escrito por un autor español, y cita a un premio Nobel que decía, cuando hablamos de Dios, lo mismo da que sea un premio Nobel que un hombre normal de la calle sin ningún título. Porque un científico con un premio Nobel no está mejor preparado que cualquier persona de la calle para hablar de Dios. Y nosotros a veces nos dejamos impresionar porque una persona tiene un título, porque es doctor, porque es catedrático, porque ha escrito muchos libros, y nos dejamos impresionar por un científico que es ateo y creemos que como es científico está mejor preparado para definir si existe o no existe Dios. Y la verdad es que no hay tal. Una persona que no sea un gran científico está tan o mejor preparado para hablar de Dios que el científico que es un especialista en su asignatura, que son cosas del hombre y no cosas de Dios. Así que estos son 3 puntos importantes. La primera lección. Lección número 3. ¿Cómo se adquiere el conocimiento espiritual? ¿Cómo se adquiere el conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas eternas? Primero hay que actuar con fe, que significa que tengo un cimiento sobre mi testimonio sobre la existencia de Dios y que Dios tiene mucho más conocimiento que nadie, porque es omnisciente, Él lo sabe todo. Y sobre ese cimiento que es Dios, que es la roca, que es Jesucristo, voy edificando mi conocimiento espiritual y mi testimonio. Y si de repente un día descubro algo que no entiendo, no tiro todo por la borda, sino que digo, esto no lo entiendo, a ver si lo entiendo. Y si de momento no estoy preparado, ¿por qué hago con lo del rompecabezas? La pieza la pongo a un lado y ya encajará en las cosas que sé. Pero no debo renunciar nunca a lo que ya sé y al testimonio que ya tengo. Las dudas que vayan surgiendo las iremos resolviendo sobre el cimiento de lo que tenemos. No debemos echar cimientos nuevos cada vez que tenemos una duda, porque entonces nunca terminaríamos de desarrollar nuestra fe. Y esto se hace mejor desde la perspectiva que tiene Dios, la perspectiva eterna, y usando las fuentes apropiadas. Si yo uso fuentes inapropiadas y me dejo limitar por la perspectiva humana y no me fío de testimonios anteriores, entonces estoy perdido. Estamos hablando del conocimiento espiritual y eso requiere una manera específica de estudiarlo y de desarrollarlo. Así que ahora cuando nos dividamos en grupos, después de desarrollar la lección siguiente, el grupo número 1 tiene que leer en la lección lo que pone actuar con fe y hacer un resumen, cuando nos reunamos de nuevo, con el representante que se elija. El grupo número 2, y cada cual verá qué grupo pertenece, la idea número 2, perspectiva eterna, y el grupo número 3, usar fuentes apropiadas. Antes de pasar a la lección número 4, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo he hecho una exposición general y ahora tenéis vosotros que entrar en detalles y luego ya lo vamos completando. Si tenéis una pregunta, conectáis el sonido y la hacéis. Es para que estéis preparados para luego vuestro debate de equipo. ¿A qué grupo pertenezco? Una vez que se dividan, lo veréis.
Yo ahora dentro de un rato apretaré un botón y se forman 6 grupos. Y ya cada cual sabrá si es el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. 1, 2, 3 ya están puestos aquí. Ahora vamos a ver el 4, 5, 6, que es la lección número 4. Así que ahora vamos a ver la pizarra de la lección número 4, la desarrollamos y te quedamos preparados para el debate en equipos. A ver, vamos a compartir la pizarra número 2. Esta es la misma de antes, ¿no? A ver. Hay que buscar así la pizarra siguiente. Muy bien, vamos a ver la pizarra de la lección número 4 y la comentamos rápidamente para que esté preparada para el debate en equipos. Muy bien. ¿Podéis ver todos la pizarra? Sí. ¿La tenéis ahí delante? Muy bien, entonces aquí tenemos la lección número 4. Y como veis, hay también 3 ideas. La 1, la 2 y la 3. Que en el caso del trabajo en equipo será 4, 5, 6. ¿Cuál es la lección? La lección número 4 habla de lo mismo que la lección anterior. Por eso las he puesto juntas, ya que teníamos que unir 2 lecciones alguna vez. Esta lección se llama la doctrina de la revelación. Y las 3 preguntas sobre esta lección es, primero, ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios? Y si habéis entrado en una lección que es muy interesante, con películas y todo, hay vídeos muy interesantes. ¿Cómo sé yo si lo que me viene a mi mente es mi pensamiento o es la voz de Dios? Que es una duda que todos tenemos, ¿no? Yo de vez en cuando se me ocurre una cosa y digo, ¿es cosa mía o es cosa de Dios? ¿Es un mensaje del cielo o es un mensaje de la tierra? Entonces, la primera idea que desarrolla esta lección es, ¿cómo puedo yo reconocer si lo que viene a mi mente o a mi corazón viene de Dios o si viene del hombre? El punto número 2, ¿qué debo hacer para invitar al espíritu de revelación en mi vida? Para que Dios me revele las cosas que yo necesito saber. Y luego la tercera idea es cómo llega la revelación a nuestra vida. Así que el equipo número 4, de los 6 que vamos a formar, tiene que desarrollar la número 1. ¿Cómo se reconoce la voz de Dios? Y ahí, si habéis leído la lección, habéis visto, hay diferentes comentarios del Elder Scott, por ejemplo. Elder Scott dice que cuando Dios nos habla al corazón, porque dice este punto que Dios nos habla al corazón o a la mente. ¿Qué significa que el mensaje viene al corazón? Pues ahí tenéis varias citas. El Elder Scott dice que son impresiones, es un sentimiento, esas cosas que nos llegan de vez en cuando. Tengo la impresión de, tengo el sentimiento de. Y dice el Elder Scott que estos sentimientos, estas impresiones que vienen a nuestro corazón, que cosas que sentimos, son de un carácter general. Y que cuando este sentimiento nos hace poner en práctica algo que hemos sentido, una impresión que nos ha llegado, entonces al actuar, para poder saber más, entonces se va concretando. Y entonces es cuando se convierte en una idea, en un pensamiento que viene a mi mente. Esto es una cosa que habrá que ir meditando y lo podéis desarrollar en equipo o podemos comentarlo ahora, pero yo estoy pensando y de repente me viene un sentimiento, me viene una impresión que es un poco general. Si hago caso a esa impresión y me esfuerzo por ponerla en práctica, voy aprendiendo lo que esa impresión me está indicando y entonces al actuar sobre esa impresión para saber si eso es bueno o no, verdadero o no, entonces se va convirtiendo en pensamientos, en ideas, cosas ya más concretas,
y el Espíritu Santo se encargará de confirmarme si es verdadero o no. Esa es la primera idea que se desarrolla un poquito más en detalle en la lección y que podéis discutir en grupo los que pertenezcáis al cuarto. ¿Cómo puedo reconocer la voz de Dios? Bueno, primero me llega como un sentimiento a mi corazón, ese sentimiento me lleva a actuar en mi vida. Una vez que he actuado, empiezo a tener ideas más claras, lo general se va haciendo concreto, los pensamientos se van desarrollando en mi mente y el Espíritu poco a poco va confirmándome si aquello que era un sentimiento genérico, abstracto, y se convierte en algo más concreto al ponerlo en práctica si es verdadero, si es bueno o no. Eso es lo primero que nos explica esta lección. La idea número 2 habla de cómo invitar al espíritu de revelación. Vamos a leer esta escritura que hay ahí, que es una de las que aparece en la lección. A ver, ¿quién tiene ahí alguien que no haya leído todavía y que quiera leer Doctrina y Convenios? Es una revelación a Oliver Cowdery. Recordáis que Oliver Cowdery, después de conseguir un testimonio de que José Smith estaba diciendo la verdad sobre las planchas y demás, él actuó Yo como... la tengo. ¿La tienes tú? Pues ahora mismo la vamos a leer. Él actuaba como escriba de José Smith y llegó un momento en el que quiso también él escribir, él traducir. Le dijo a José Smith, vamos a cambiar puestos. Yo traduzco y tú escribes, pero no lo conseguía. Entonces el hombre se frustró mucho porque no era capaz de traducir como estaba haciendo José Smith antes de él. Y entonces el Señor le dio esta revelación para aclararle cuál era el error que había cometido, de manera que no le llegaba la revelación porque había una cosa que no había entendido sobre la revelación. A ver, adelante con esa escritura. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Gracias. Aquí le está diciendo cómo se traducían las planchas. Es decir, tú tienes que estudiar lo que está escrito en las planchas. Una vez que lo hayas estudiado, tienes que preguntarme y cuando yo te responda, según la respuesta que recibas, sabrás si es verdadero o no lo que has aprendido. Y dice aquí que el calor en el pecho es lo que hace que sepas si es verdadero o no. Y si habéis leído un discurso que aparece al final del Elder Oaks, él dice que el calor en el pecho no es un calor físico, es una paz interior. Porque algunos dicen, oye, yo no siento ningún calor en mi pecho, por tanto no confirma nada, no es calor físico. No es como si estuvieras en una estufa. Es la paz, el calor que es emocional, que es la paz interior cuando algo te inspira confianza. Pero ¿cuál es la idea? Para poder recibir revelación, ¿qué tengo que hacer antes? Los deberes. Claro, tienes que hacer los deberes, ¿no? Dice el Elder Oaks, si habéis leído los discursos, que primero tengo que hacer yo mi parte. Y una vez que la he hecho, tengo que buscar la confirmación. Y dice el Elder Oaks, la revelación es algo activo. Yo no me puedo sentar en una silla y decir, Padre Celestial, ¿con quién me caso? Por ejemplo, ¿no? Porque si yo me hubiera sentado, todavía estaría soltero. Voy a cumplir 70 años, todavía estaría diciendo, Padre, por favor, mándame a mi novia que quiero casarme. La que tú me mandes. No, sal tú. Vete a la calle y búscala. Hoy hay baile en la iglesia, pues vete al baile. Y baila con todas, y a ver qué tal, ¿no? Hoy hay una conferencia, vete a la conferencia y estate con los jóvenes. Y observa, ¿no? Entonces dice el Señor, primero tienes que estudiar. Tienes que analizar, tienes que buscar, y decidir tú por ti mismo o por ti misma. Y una vez que has decidido tú, preguntas, Padre Celestial, ¿es cierto o no es cierto? Y entonces Dios te responderá con un sentimiento, algo que te hará saber si es cierto o no, pero tienes que hacer tu parte, si no, no hay nada que hacer. Es decir, uno no puede pedir a Dios, Padre Celestial, dime, como decía uno, contaba, el Elder Oaks se reía un poquito, dice, hay hombres que van a sacerdocio y dicen, Padre Celestial, ¿qué corbata me pongo? O van a comprar a la tienda y dicen, ¿qué compro? Tú sabrás, ponte la corbata que tú quieras. Y luego te vas a tu esposa, como madre, yo me pongo la corbata y voy a mi esposa. Y ella me dice, eso no te pega ni con cola. Pues me la tengo que quitar.
¿no? Pero primero me tengo que poner una, y me la pongo y me dice, eso no encaja con el traje, pues la quito y me pongo otra, ¿no? Entonces, dice en esta revelación, si tú quieres que Dios te dé revelación, invitar al espíritu de revelación, tienes que hacer tu parte. Y después que lo hayas hecho tú, le preguntas a Dios, ¿está bien hecho? Dios te dará la respuesta mediante lo que hemos dicho, ¿no? Que puede ser unas ideas en la mente, sentimientos en el corazón y demás. O haces tu parte o nunca sabrás nada. Los misioneros, recordáis, ¿no? A mí por lo menos me dieron las charlas y me dijeron, ahora tienes que leer el libro de Mormón. Y después tienes que ponerte de rodillas y preguntarle a Dios si es verdadero o no. Y tienes que ir a la iglesia, ir a las reuniones y preguntar a Dios si esa iglesia es o no la verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues a mí los misioneros me encontraron en septiembre, en esta época, septiembre-octubre del año 1970, que vosotros no habíais nacido ninguno todavía. Y en el 70 me encontraron, la iglesia estaba empezando en Madrid y en toda España, y en aquella época había reuniones todo el día. Teníamos reuniones por la mañana y reuniones por la tarde. Y luego las auxiliares se reunían entre semana. Así que estábamos toda la semana metidos en la iglesia. Y yo, por supuesto, iba a todo. Y yo estaba más activo que los miembros de la iglesia de allí. Claro. Yo había sido católico 20 años y no había faltado a misa nunca. Lo he dicho muchas veces, pero lo digo con orgullo. Yo he sido católico, no como otros. Yo me hice católico cuando nací, porque no había otra cosa para coger. Pero ya que era católico, pues cumplí y no falté a misa en 20 años nunca. Y tenía a mi papá que no iba a misa porque era ateo. Y tenía a mi mamá que no iba a misa porque estaba muy ocupada. Y tenía 5 hermanos que no iban a misa porque les parecía un rollo. Y Faustino López, ¿qué hacía? Pues se levantaba por la mañanita él solito, se vestía, se arreglaba y se iba a misa de 9. No a la de 12, que van los presumidos, no, a la misa de 9 o de 8. Y no falté a misa nunca. Y cuando conocí la iglesia de los santos de los mormones, no falté a la iglesia nunca. Dejé de ir a misa ese mismo domingo, el primer domingo, pero ya no faltaba. Y llevo 50 años en la iglesia y no he faltado nunca. No hace falta que me vayan a buscar a mí ni a reactivarme. No hace falta que me reactiven. Ya estoy yo activado por mí mismo. Y los misioneros me dijeron eso. Si usted quiere saber si la iglesia es verdadera, pues tiene que ir a las reuniones. Y si usted quiere saber si el libro de Mormón es verdadero, tiene que leerlo. Y si quiere, tiene que... tengo una mano por ahí. A ver, Gianella, mano en alto, Dino. Es que no veo por aquí ninguna cara, por eso no veo manos. Venga, adelante. Perdone, me he confundido. ¿Así que he confundido? Pues nada, no te preocupes. Entonces, el punto número 2. ¿Cómo invito yo al espíritu de revelación? Pues actuando. Haciendo mi parte. En cualquier cosa, si yo quiero saber algo de Dios, Dios me dice, hazlo tú, ¿no? Y cuando lo hayas hecho, me preguntas. No, es que quiero que lo hagas tú. Ah, bueno, claro. Tú eres de los que te sientas a la mesa y quieres que te sirvan la comida. Tú te limitas a bendecirla. No, vete a la cocina primero. La cocinas y luego te sientas para comer. Y entonces sí la bendices. Por eso hay que bendecir, hay que orar después de hacer nuestra parte. ¿Y cuál es el punto tercero? ¿Cómo llega la revelación? ¿Habéis visto las películas? Ahí aparece el Elder Bednar y hay una película muy interesante ahí, el de Holland. Y no sé si lo habéis visto, pero son películas muy interesantes para este punto. ¿Cómo llega la revelación? Vamos a leer 2 Nefi 28:30. A ver, ¿quién tiene por ahí 2 Nefi 28:30? Lo tengo yo. Adelante, yo. Tengo yo. También tú. A ver, había 2 que lo tienen. Vale, Las mujeres primero, ¿no? Pues adelante. vale, gracias. Pues he aquí, así dice el Señor, Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allí, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba la daré más, y a los que digan, tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Así que las revelaciones, yo he puesto ahí en resumen, se consigue. ¿Cómo llega la revelación? Pues poco a poco. Aunque el Elder Bednar habla ahí de 2 maneras de recibir luz, ¿no? Una de ellas, ¿cuál es? De golpe, pum, dar la bombilla a la llave y se enciende toda la habitación, todo lleno de luz. Pero también hay otra manera de recibir luz, que es el amanecer, poco a poco se va iluminando.
Y yo creo que el testimonio es una cosa así, es progresiva. Vamos aprendiendo las cosas poco a poco, vamos entendiendo poco a poco, y el que se pone nervioso pues acaba marchándose de la iglesia, porque no ha entendido que el testimonio es una cosa que se va desarrollando poco a poco si perseveramos en la iglesia, en nuestro estudio y en el cumplimiento de los mandamientos. Así que este es un punto muy importante. La revelación no viene de golpe. No aparece un ángel diciendo, esta es la iglesia verdadera y si no la aceptas te corto en la cabeza con la espada. No, el Espíritu Santo te va a ir diciendo poco a poco las cosas y a medida que vas haciendo tu parte se va desarrollándote y la luz va aumentando cada vez más hasta que se hace completa como al mediodía. Por tanto, se llega poco a poco. Os cuento la experiencia de mi testimonio. Yo recibí de los misioneros la asignación de ponerme de rodillas, preguntarle a Dios si esta iglesia era verdadera y de esa manera pues saber si lo que ellos decían era cierto. Pero claro, yo en mi ingenuidad, aunque tenía 19 años, todavía era un poco ingenuo en las cosas religiosas. Entonces dije, bueno, pues si José Smith obtuvo su testimonio en una arboleda, ¿qué voy a hacer yo? Pues me fui a la casa de campo. ¿Alguien sabe lo que es la casa de campo en Madrid? Si alguien visita Madrid y va al Palacio Real, a la espalda del Palacio Real hay un bosque enorme, eso se llama la casa de campo. El pulmón de Madrid, muchos árboles. Y yo me fui allí, agarré el metro y me fui hasta allí, en el suburbano, que se llama en aquella época. Me fui a la zona del lago y vi que allí no había nadie, y como no había nadie, pues me arrodillé entre los árboles y me puse de rodillas allí, y allí no vino nadie. Ni el padre, ni el hijo, nadie, allí no vino nadie. Así que yo me fui a mi casa muy frustrado porque no había tenido un testimonio. Total, que una noche estaban todos mis hermanos durmiendo en el cuarto, porque dormíamos todos juntos ahí en literas, y dije, bueno, vamos a ver, si en la arboleda no ha venido el padre y el hijo, así por lo menos viene Moroni a mi cuarto, porque eso es lo segundo que aprendí en las charlas. Así que yo me puse de rodillas allí, con los ojos cerrados, ay, Padre Celestial, dame un testimonio de que es verdadero todo lo que los misioneros me han enseñado. Y yo digo, a lo mejor viene Moroni, y aunque no venga el padre y el hijo, con Moroni me conformo, ¿no? Así que yo estaba allí con los ojos cerrados y de repente una luz tan intensa que atravesó los párpados. Así, cuando abrí los ojos para ver qué pasaba, ya no estaba. Digo, vaya hombre. Aunque suena broma, era lo que yo sentía. Ha venido Moroni y me ha pillado con los ojos cerrados y no ha podido verlo. Esto no puede ser. Y yo ahí estaba dándole vueltas cuando de repente otra vez mi cuarto se llenó de luz. Ya que no sabéis qué luz era aquella. La ventana esa, nuestro cuarto de mis padres era un piso y enfrente había una cuesta con una curva. Pero los coches, cuando daban la curva, sus focos entraban por la ventana. Así que durante unos segundos se iluminó mi cuarto de luz otra vez, pero esta vez me di cuenta que aquella luz no era la que yo buscaba. Y es como si una voz me hubiera dicho, ¿tú quieres que tu cuarto se llene de luz? Pues dale a la llave. Si ahí en la pared hay una llave, das a la llave ¡pum! Y se llena de luz. Ahora, si lo que tú estás buscando es luz interior, entonces es otra cosa distinta. La luz del interior no se obtiene de esa manera y no es lo que tú estás buscando. No tienes que ver al Padre y al Hijo en la arboleda sagrada, ni tiene que llenarse tu cuarto de luz. Tienes que mirar en tu interior. Y entonces me acordé de Doctrina y Convenios, la sección 6, cuando habla el Señor, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sentiste en aquella ocasión? Bueno, ¿qué es lo que sientes tú desde que estás con los misioneros? Yo soy el hombre más feliz del mundo, por fin he encontrado la paz en las cosas que me enseñan. Bueno, pues ¿qué más testimonio quieres que ese? Si todo lo que te dicen te parece maravilloso, si desde entonces ya tienes paz en tu corazón y desde entonces ya eres feliz y por fin te sientes lleno por lo que te están explicando, ¿qué más quieres? ¿Quieres que se te llene tu habitación de luz? Pues dale la llave. ¿Que quiere que se te aparezca el Padre y el Hijo? Pues espérate cuando te mueras, ¿no? Que ya te encontrarás con ellos. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que entender, que el testimonio viene poco a poco y las experiencias que he tenido en estos años, desde luego, no tienen nada que ver con las del principio. Pero vamos, todavía no he visto ni al Padre, ni al Hijo, ni a Moroni, ni nada. Pero no lo necesito. Y en mis oraciones siempre digo, Padre Celestial, que sepas que yo no necesito verte para creerte. Y no necesito que me mandes un ángel para cumplir los mandamientos. Ahora, si me lo manda, yo encantado de la vida de recibirlo. Vamos, que no me hace falta para cumplir aquellas cosas que tú has revelado. Y ese es el punto. La revelación va llegando poco a poco, haciendo nuestra parte y buscando en nuestro corazón sentimientos y mediante las obras ir poco a poco, como dicen, decía el de Bernard, tienes un poquito de luz y empiezas a andar, como la niebla. Habéis visto la vida de la niebla, no hay mucha luz, pero la suficiente para andar.
Y con ese poquito de luz que tengo al principio voy andando, y a medida que voy andando la luz se va haciendo mayor y poco a poco voy encontrando el testimonio pleno, que con el tiempo va aumentando, porque el testimonio siempre aumenta y la revelación continúa, como dice el del Oaks, y esa revelación continúa y va poco a poco llenando nuestra vida. Bueno, pues nada, estas son las 2 lecciones que hay que desarrollar ahora en equipos. Pero antes, si tenéis alguna pregunta antes de dividirnos. Si alguien tiene alguna pregunta, que dé el sonido, y si no, inmediatamente hacemos la división. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, a ver si funciona. Voy a dar un botón y se van a formar 6 grupos. Hola. Muy bien. Ya sé que no es tiempo bastante para discutir, pero bueno, era solamente para que tuvieseis un poco de cortejo. Y por eso dura poco, porque es cortejo. Si fuese más largo. Muy bien. Entonces empezamos. Grupo número 1, representante, tiene 1 minuto para resumir lo discutido. Listo, Rabí, voy a hacerlo mejor porque la verdad que mi grupo es increíble. Los conceptos que han hablado y con el testimonio que lo han dicho. Pero nosotros estamos hablando de, en cuanto a la fe, y hemos mencionado mucho, se ha escuchado la verdadera intención, hacer las cosas con un propósito sincero, verdadera intención. Y cómo eso refleja realmente pues, tener una confianza en Dios, porque son pasos de fe que aunque no sepamos qué va a pasar en un futuro o qué respuesta va a ser la que se nos va a dar a nuestras preguntas, tenemos una fe, una confianza de que va a ser lo mejor para nosotros. También hemos hablado sobre si queremos respuestas específicas, tenemos que hacer preguntas concretas. Es decir, si hacemos preguntas abiertas, pues vamos a tener respuestas abiertas. Y luego lo hemos vinculado todo esto a la humildad. Y tú, Rabí, estabas hablando antes sobre el cimiento seguro, edificar en Jesucristo. Y la verdad que hemos dicho que como para poder edificar en este fundamento seguro, la roca, hay que ser humildes, porque la roca no se adapta a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a la roca. Como dice Jesucristo, aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararía a un hombre prudente. Sin embargo, aquel que va a edificar su casa sobre la arena la puede moldear a su manera. No necesita ser humilde. Entonces, esto es lo que hemos hablado, un grupo increíble, y muchas gracias a todo mi grupo por vuestro ejemplo y testimonio. Muchas gracias, Juanito. Es un grupo increíble, pero hemos creído todo lo que has dicho. Grupo número 2, 1 minuto. Bueno, entonces con mi grupo nosotros empezamos diciendo de que para buscar las cosas con una perspectiva eterna debemos abrir nuestro corazón y poder pensar primero cómo lo haría el Señor. Y para esto debemos reconocer que nuestros caminos muchas veces no serán los caminos que el Señor tiene para nosotros, ni que nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor. Y una forma de reconocer todo esto y la voz del Señor es a través del Espíritu Santo. Entonces hablábamos también que muchas veces es fácil dejar las cosas o las decisiones de nuestra vida que son fáciles para la voluntad del Señor, pero cuando son cosas difíciles decidimos actuar por nosotros mismos o tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Entonces ahí es cuando debemos tener el valor de poder seguir la voluntad del Señor, de poder acudir a las fuentes divinamente señaladas como la luz de las Escrituras, las enseñanzas de los profetas, y poder reconocer todo lo que nos va a traer paz, armonía, y también ayudarnos a ver las cosas más espirituales como las vería el Señor y no como las veríamos nosotros con una perspectiva natural. No se te oye, Faustino. Muchas gracias, Sofía. Bien hecho. Grupo número 3. Gracias, Mónica. Hola, buenas tardes. Pues nosotros teníamos que analizar la parte de usar las fuentes apropiadas y bueno, como consideramos que la fuente más eficaz es la del Espíritu, ¿no? No hay carne ni sangre que nos diga que Jesús es el Cristo, es algo que llegamos a saber a través del Espíritu y bueno, nos apoyamos y obtenemos conocimiento a través de las Escrituras y el Espíritu nos confirma esas verdades.
Luego, pues los apóstoles y profetas pues llevan la palabra de Dios, por eso es que son fuentes fiables. Y luego hay expertos fiables, tal como habló en la clase pasada acerca del libro de Abraham, como puede ser el ejemplo de John Gee. Hay expertos que son fiables y que pueden añadir conocimiento adicional a las escrituras, a nuestro testimonio y a todas aquellas cosas que hemos recibido. Y luego es muy importante, alguien en el grupo, ahora mismo no recuerdo quién, señaló que es muy importante no dejar que nos influyan otras personas en nuestra propia revelación, que nosotros podamos seguir el camino de la revelación según sea establecido y podamos preguntarle a Dios. A esa fuente divinamente señalada se podría añadir también nuestra bendición patriarcal. Y luego también nos pareció muy interesante que la revelación llega poco a poco. Y hay cosas que no podemos aprender ni tampoco podemos explicar. Uno puede llegar a aprenderlas, pero no las puede enseñar. A veces las personas querrán que les expliquemos el Evangelio en 10 minutos y eso no será posible. Podremos indicarle el camino o tal vez una parte. Y luego también hablamos acerca de la historia y temas controvertidos de la Iglesia que no se esconden, pero tal vez no son esenciales para comprender las verdades eternas, y las personas deben, pues, bueno, preguntarse e investigar siguiendo esas fuentes fiables. Y básicamente ese sería el resumen. Muchas gracias, Javier. Buen trabajo el equipo número 3. Adelante, el jefe del equipo número 4. Pues ha sido bastante interesante y bastante bonito porque todos y absolutamente todos han dado puntos muy buenos, todos. Entonces voy a ir punto por punto brevemente explicando lo que han dicho. Primero, el nuestro trata de reconocer la voz. Es el primer punto de la lección 4. Entonces, lo primero, para reconocer la voz hay que hacerlo inicialmente mediante la fe y la oración. De esta forma podemos recibir impresiones y es importante prestar atención a estas impresiones, que normalmente son como sensaciones o sentimientos, como debo hacer algo y actuar acorde a esos sentimientos. Por ejemplo, siento que debo orar por esta persona y después de hacerlo voy a recibir una confirmación de que lo que he hecho es correcto o no. Otra forma de reconocer su voz es la bendición patriarcal. Eso es una forma de revelación bastante directa y bastante específica, que no solo se ciñe a un momento de la vida, sino que es una revelación para toda nuestra existencia terrenal y además indica bendiciones eternas, es decir, bendiciones que se van a cumplir en la siguiente vida. Es decir, es algo bastante interesante a tener en cuenta. También actuar acorde a los principios del Evangelio, es decir, tengamos en cuenta que el Señor nunca nos va a revelar algo que es contrario a sus mandamientos. Nunca nos va a decir, nunca nos va a decir que rompamos la ley de castidad, por ejemplo. Pues no. Él siempre nos va a mandar cosas que son buenas. ¿Vale? No, todo lo bueno viene del Señor. Nada malo va a venir de Él. Compartir el Evangelio con la gente. En este caso, el hermano dio su testimonio y nos dijo que cuando él hablaba con los demás sobre el Evangelio, ya después de ser relevado como misionario de tiempo completo, pues las personas le prestaban atención. Es decir, si nosotros compartimos el Evangelio con los demás, esas personas lo van a sentir y el Espíritu va a testificar de ello, por lo que también es importante. Pocas veces, y esto también es un punto muy interesante, pocas veces vamos a saber, vamos a tener esta confirmación de qué cosas son revelación o cuáles cosas no, si no actuamos. Es decir, es muy importante actuar. Y esto es algo que está en todos los puntos, es un principio de acción. Para poder tener la confirmación de que algo es revelación, hay que actuar acorde a lo que hemos sentido, acorde a esas impresiones. Y también compartir el testimonio con personas que lo necesitan. Por ejemplo, si yo veo que una persona está sufriendo porque tiene miedo a la muerte, pues yo le puedo compartir mi testimonio de que yo sé que la vida es eterna, yo sé que las familias pueden ser eternas, que se pueden reencontrar después. Y así, si esta persona llega a fallecer pronto, pues esta persona ya, pues tendremos la satisfacción de que esta persona se ha ido a la otra vida con ese testimonio, con ese conocimiento. Reconocer las bendiciones también cuando estamos a final del día o a final de la semana y oramos y empezamos a hacer introspección y a recordar todas esas, es decir, meditar sobre lo que hemos vivido, porque así podremos reconocer en qué momentos del día o de la semana hemos tenido bendiciones. Y reconociendo estas bendiciones, también podemos reconocer aquellos momentos en los que no hemos sido conscientes de que eso nos ha hablado, ¿vale? Recordando las experiencias podemos pensar, en este momento el Espíritu me habló o me indicó algo y yo no fui consciente de ello.
Entonces, recordar las cosas nos hace ser consciente de aquellos momentos en los que lo hemos pasado por alto. Tener cuidado con cuáles impresiones son de Dios y cuáles son del Espíritu, lo que dije antes, es decir, nada malo va a venir de esa decisión de actuar, no que quiero escuchar algo en específico, no. Yo me quiero ceñir a su voluntad, sea cual sea. No simplemente estoy buscando una respuesta, no como, no voy a esperar una respuesta en específico, como lo que yo quiero oír, sino esperar la respuesta del Señor, sea cual sea, y actuar a su voluntad, estar dispuesto a actuar, sin importar lo que me mande, siempre y cuando sea bueno, por supuesto. También que el Señor nos habla en la forma en que mejor entendemos. Él no se comunica de la misma forma con todos, sino que nos habla de la forma en que mejor entendemos, ¿vale? Todos lo entienden de manera diferente, pero a cambio Él exige que actuemos, que tengamos disposición de actuar, que tengamos la voluntad de actuar y que hagamos nuestra tarea, nuestra parte. Tener fe a la hora de actuar, es decir, que seamos conscientes de que el Señor no nos va a dar una revelación que no sea suficiente para esto. Es decir, si Él nos ordena algo, con la porción de revelación que nos ha dado, basta para que actuemos. Él siempre va a darnos los medios para que cumplamos lo que nos ha mandado. Y pues ya, creo que para... quisiera terminar con una escritura que dice: de cierto os digo, sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Perdón si me he extendido un poco, pero hemos tratado bastantes cosas y consideré que todas eran importantes. Bien dicho, Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por ese buen trabajo de equipo. Y ahora el equipo siguiente, ¿cómo se invita al espíritu de revelación? Equipo número 5. Yo. Hemos hablado bastante y la verdad es que, por ejemplo, si tenemos la duda tenemos una duda, tendríamos que estudiarla para poder saber qué preguntar específicamente al Señor y también buscar las posibles soluciones y después orar a Él para que Él diga, esta es la decisión correcta. Hacer como hizo el hermano de Jared, que preparó las cosas y después le dijo al Señor, toca con el dedo a las piedras para que se iluminen. También el hecho de que hubo un compañero que tenía una duda y no recibió revelación por un tiempo y años más tarde le llegó esa respuesta que necesitaba. Entonces el Señor espera a ese momento especial en el que tú estarás completamente preparado y habremos hecho todo lo posible por tener esa respuesta y entonces la recibiremos. También para poder obtener revelación tendrías que estar en un lugar santo. Un lugar santo es cualquier lugar que tenga una invitación del Espíritu. Entonces, no puedes ir a un sitio en el que el momento en el que estés gritando a algún familiar tuyo que recibas revelación. Tienes que estar tranquilo, por ejemplo, leyendo escrituras o leyendo la bendición patriarcal o algún discurso, porque será un buen momento en el que el Espíritu estará probablemente ahí contigo. También de que no siempre es inmediata la respuesta, como dijo el Elder Scott. Entonces, cuando vivimos con rectitud y actuamos con confianza, el Señor no nos dejará a la deriva, sin guía. Obviamente nos tendrá que guiar en algún momento. Nunca nos va a dejar solos. Y también que se comentó de que no solo había que pedir, sino también agradecer y volverse humildes, porque así podremos recibir
una ayuda o la recompensa. Y pues eso es todo. Muy bien, Noa, grandes principios. Buen trabajo. ¿Y cómo llega la revelación? Equipo número 6. Hola, ¿se me escucha? Supongo que sí, porque te has silenciado, entonces. Si no se me escucha, que alguien lo diga. Vale, Sí, para se no hablar. escucha. Perfecto, Sí, se para no hablar en vano, es lo que iba a decir. Bueno, pues, para resumir un poco, pues, a veces la revelación, pues, no siempre llega, a veces para algunos llega de repente, u otros llega poco a poco. El Señor nos inspira de muchas formas a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida y aprendemos cómo es esa inspiración. Y también Él nos ayuda a actuar para poder recibir la revelación, ¿no? Hacer algo antes de recibirla, ¿no? Y no estar sentado esperando a recibirla, ¿no? En ocasiones sucede así, en otras no. Y otra cosa que hemos aprendido es que también la revelación no siempre, a veces viene sin que nos demos cuenta, sin buscarla, porque quizás es necesaria o porque la necesitemos en ese momento o sea importante. Y en otras, pues eso, pues tenemos que ir buscándola. Y obviamente la revelación es diferente para cada persona. Y uno de los que estuvimos hablando dijo que era como la medicina, ¿no? A veces, pues cuando tomamos medicina, pues vamos adaptándonos a nuestros anticuerpos y todo, pues van adaptando ese tipo de medicina para poder así aceptarla, ¿no? Como la inspiración. Y cuando tenemos impresiones, pues es importante anotarlas. Una hermana lo dijo que, como en la conferencia, ¿no? A veces tenemos impresiones ahí, que sería importante anotarlas porque aunque volvamos a tener nuevamente en nuestras manos los discursos, quizás la revelación que teníamos en ese momento no va a llegar otra vez cuando la volvamos a leer, ¿no? Por ese motivo que nos invitan a poder anotar y de esa forma también estamos un poco más atentos, ¿no? Al anotar nuestras impresiones. Y bueno, eso es lo que hemos aprendido de la revelación y quería compartir. Muchas gracias, Jesús. Bien hecho. Muchas gracias a todos. La revelación es un asunto fundamental y tenemos que conseguir el equilibrio que a veces, sin saber por qué, no se cumple, y es la revelación de los profetas con la revelación personal. Puesto que el Espíritu es el que se revela a los profetas y el mismo Espíritu se revela a nosotros, es importante que haya coincidencia entre lo que Dios revela al profeta con lo que revela a los miembros de la Iglesia. Si conectamos con el mismo Espíritu, tendremos la misma revelación y la Iglesia se fortalecerá y edificará. Este fin de semana vamos a tener revelaciones, ¿no? Y si hemos entendido bien esto, la Iglesia se edifica sobre los apóstoles y profetas y la revelación es la que mantiene a la Iglesia viva. Por tanto, una cosa que yo voy a hacer, que es la meta que me he puesto en todas las conferencias, voy a ver todas las conferencias, todos los discursos, voy a resumir todos los discursos y los voy a convertir, como ya lo he hecho anteriormente, en artículos o un artículo en el Facebook, en mi Facebook. Y después lo convertiré en información continua. ¿Qué vamos a hacer el domingo que viene? Perdón, el martes que viene. El martes que viene vamos a hablar del Libro de Mormón. Voy a mostrar en un segundo la pizarra que muestra lo que vamos a ver el martes próximo. En resumen, nada más. Tenemos la lección número 5, ahí puesta un poquito de una manera sencilla. La lección número 5 y la lección número 6. La lección número 5, ¿de qué habla? Pues cómo vino el Libro de Mormón, cómo se publicó, cómo salió a la luz. Y la pregunta es, ¿qué evidencias tenemos de este libro? Especialmente los testigos y demás. Así que leed la lección número 5, que habla de cómo se publicó el Libro de Mormón, las circunstancias en las que apareció, y la verdad es que uno consigue fortalecer su testimonio al estudiar cómo sale a la luz el Libro de Mormón. Y la lección número 6,
es la piedra clave de nuestra religión. ¿Qué pruebas tenemos de qué es la piedra clave? ¿Qué significa que es la piedra clave? ¿De qué manera? ¿Y cómo nos acerca a Dios? Así que leed, por favor, la lección número 5, leed la lección número 6 y venid preparados. Ahora, lo que vamos a hacer el próximo martes, como es un día especial, vamos a tener la conferencia justo el fin de semana anterior, estoy pensando que en lugar de hacer equipos para hablar de la lección, hablemos de la conferencia. Así que lo que pediré a cada grupo que formemos es que discutan lo que han aprendido en la conferencia, que saquen alguna idea, un principio, alguna enseñanza y lo compartan con el grupo. Así que cada grupo va a discutir la conferencia, va a sacar alguna enseñanza concreta que compartir, y eso quiere decir que si hay, por ejemplo, 6 grupos, tendremos por lo menos 6 enseñanzas que sacaremos de la conferencia. Yo haré una exposición del capítulo número 5 y del capítulo número 6 sobre el libro de Mormón, y después nos reuniremos en grupos para debatir la conferencia general, y así incorporamos las dos cosas. Así que os espero el próximo martes, como ahora a las 7. No os olvidéis que al terminar la clase tenéis que inscribir, tenéis que apuntar vuestra asistencia. Según indica la pantalla, hay 77 presentes. Yo espero que cuando entre yo en las asistencias haya 77 personas que se hayan apuntado, porque si no, el resultado es que pareciera que la clase no es lo que está siendo. Así que nada más terminar la lección, os apuntáis en la asistencia y si alguien tiene alguna duda, que lo pregunte. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Ya es la hora de... Ha sido una clase preciosa. Sí, señor. Es un trabajo maravilloso que habéis hecho y entre todos vamos edificándolo. Gracias a todos por vuestras revelaciones y es más importante las revelaciones que las rebeliones, ¿no? Así que vamos a trabajar siempre sobre la revelación que nos libera de la rebelión de los que se apartan. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestro buen trabajo. Vamos a terminar con una oración y se la vamos a pedir, a ver, por ejemplo, alguien que no haya orado, porque yo es que no veo todas las caras por aquí. Entonces, alguien que diga, yo quiero orar. ¿Quién lo ha dicho? Yo puedo. ¿Cómo te llamas? A Daniel. Sí. Daniel, ofrece la última oración, apuntáis vuestra asistencia y el martes que viene hablaremos de la conferencia y del libro de Mormón. Gracias, Daniel. Adelante. De nada, hombre. Padre Celestial, esta tarde queremos agradecerte, Señor, por esta clase que hemos tenido y de los temas que hemos hablado. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de dirigirnos a ti a través de la oración y así recibir revelación personal para que podamos guiarnos según tu voluntad en esta tierra y así volver a tu presencia. Gracias, Señor, por nuestro maestro, el hermano Faustino López, su espíritu y el espíritu que nos ha podido transmitir, aunque hayamos estado online. Gracias, Padre, por que en esta semana podemos prepararnos para escuchar a nuestros profetas y apóstoles en la actualidad. Pedimos, Padre, que el espíritu que hemos sentido aquí nos pueda acompañar a lo largo de esta semana y podamos prepararnos para la próxima clase y podamos tener un fin de semana de revelación. Y pedimos también, Señor, por aquellos alumnos de esta clase que no han podido estar aquí y que ellos puedan prepararse para la próxima y que puedan también tener tu espíritu. Y Señor, estas cosas te las queremos pedir y agradecer humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Daniel. Gracias a todos. A ti, Faustino. Feliz Gracias, semana. Faustino. Gracias. 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 Buena conferencia. Buenas Conferencia. noches. Gracias. Adiós, al martes.